Cuando un hito de la historia corre peligro, es decir, cuando deliberadamente está siendo borrado de la historia por intereses siniestros de grupos de poder que se mantienen vigentes, sostenidos por la mentira histórica con la que se forjaron una buena reputación para perpetuarse a sí mismos, es que debemos a ultranza recuperar esta verdad que está siendo defenestrada y purgada, para que pueda llegar a la gente honesta que busca respuestas a fin de comprender el porqué de la decadencia moral, social y política que hoy, innegablemente, nos aqueja. ¿Quién fue Óscar Unzaga de la Vega? Esta no pretende ser una biografía convencional más, para simplemente enunciar a alguien con datos meramente personales, sin profundidad, a la manera de la educación sesgada de nuestras escuelas y universidades. Nosotros, por el contrario, pretendemos llegar al origen del ser de don Óscar Unzaga de la Vega. Para ello debemos ahondar en el pasado y remontarnos hacia registros filológicos que nos permitirán vislumbrar la grandeza de su linaje matrilineal. Llama la atención encontrar una toponimia de antigüedad bíblica, pues las ciudades más prósperas que se asentaron en la tierra prometida eran llamadas ciudades de la Vega. También sabemos por los mitos hebreos que Caín, el agricultor, hace alusión a los pueblos cainitas de agricultores que se asentaban en las vegas o valles fértiles, anegados por grandes ríos. En este sentido, Vega, del vasco Ibai, significa también río. Sin duda, Vega es la castellanizada palabra árabe baki, que significa que desciende, misma con la que denominaron a una estrella, Vega, de la constelación de Lira. Y aquí la cosa es ya muy interesante, porque el significado alude muy claramente a un linaje muy antiguo, por lo mismo, un linaje que desciende del mítico Caín. Ahora bien, los pueblos cainitas de agricultores, constructores de ciudades amuralladas, inventores de las artes, de la música, la literatura, guerreros, veneran a una deidad femenina. Esta diosa de la agricultura que trajo el cereal a los hombres fue conocida como Virgen y existe aún hoy, asimilada a la María Católica, la Virgen de la Vega. La palabra virgen filológicamente viene de vir, linaje. Pues bien, Virgen de la Vega nos remite significativamente a un linaje de la Vega. Por eso mismo, de la Vega es uno de los 100 apellidos íberos más tradicionales por su gran antigüedad. Es un apellido de la realeza, es decir, del tronco original racial íbero. Este linaje llega a los Andes con la conquista española a través del capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, perteneciente a la realeza castellana, como no podía ser de otra manera, con una larga tradición militar. Casó con una princesa inca cuando era procurador general de El Cusco, Isabel Chimpu Oclio, nieta del Inga Tupac Yupanqui, gran emperador del Tahuantinsuyo. Desde entonces, el linaje se caracterizará por los ojos verdes de sus miembros, señal esta del ascendiente lusitano y vikingo. Uno de sus primeros retoños, el Inca Garcilaso de la Vega, será considerado uno de los más grandes literatos españoles junto a Cervantes y Lope de Vega. El abolengo militar de los de la Vega será la constante del linaje americano de la estirpe. Pero en España, además, el linaje daría importantes teólogos dominicos, inquisidores, catedráticos e intelectuales de renombre como Fray Pedro de la Vega. En Perú, el arequipeño Benito Lazo de la Vega fue un reconocido héroe de la guerra de la independencia. Abogado y gran estratega militar, ejerció importantes cargos públicos interactuando con el libertador Simón Bolívar, el general San Martín y el mariscal Andrés de Santa Cruz.
En el Virreinato de la Plata destacó Ventura de la Vega, gran dramaturgo y poeta. Como se vio, militares, intelectuales y artistas, sobre todo literatos. Así llegamos a don Julio de la Vega, general de ejército cuyo linaje daría grandes de la literatura boliviana, como su homólogo, don Julio de la Vega, hijo. Pues bien, doña Rebeca de la Vega, hermana del general de la Vega, casó con el coronel Camilo Únzaga, también descendiente de un linaje de tradición militar, y de cuya unión nació don Óscar Únzaga de la Vega, un 19 de abril de 1916. Su hermano mayor, Alberto, cayó en la batalla de Alihuata durante la Guerra del Chaco, episodio de dramatismo singular, pues de la contienda en la que perdieron la vida más de 50.000 soldados bolivianos, emergería un idealismo político inspirado en el emergente fascismo europeo, pletórico de grandeza espiritual y efluvios patrios. Benito Mussolini y sus camisas negras, así como también las camisas negras de la falange española de José, Primo de Rivera, impregnados ambos de un socialismo místico, una unión nacional cultural, una restauración de la gran España de Felipe II o la Roma imperial de los Césares, donde todos los miembros de la comunidad nacional serían enaltecidos ciudadanos héroes, caballeros de la patria, visión que les haría rechazar el aplanamiento moral y la rebajación igualitaria del comunismo bolchevique, que no enaltece sino degrada, y que sin embargo captura a muchos de los que posteriormente serían enemigos acérrimos de Óscar y su falange. Así es, Óscar Únzaga de la Vega funda el segundo movimiento de tipo nacional socialista latinoamericano, un 15 de agosto de 1937 en Chile. Nace la Falange Socialista Boliviana. Jorge González von Mares fundaría el primero de su línea 5 años antes, el Movimiento Nacional Socialista de Chile. Donde podemos notar la pureza de este germen nacional socialista es en la versión natural que expresaban por el enemigo común judaico, ampliamente aceptado y ensalzado en los falsos socialismos de corte, bolchevique y marxista. En el caso de Óscar Únzaga, la herencia de su linaje matrilineal siempre mencionaba entre familiares, camaradas y dirigentes falangistas las reiteradas advertencias de su madre Rebeca de la Vega de cuidarse y desconfiar de los judíos, ponzoña ineluctable que acompaña y gobierna los comunismos y capitalismos globalistas. Y recalcamos, tan pura era la esencia del falangismo boliviano, que cuando el Hauptsturmführer Klaus Barbie tuvo la oportunidad de presenciar un desfile de las camisas blancas de la Falange Socialista Boliviana, dijo sentirse como en casa. Diremos que en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, Barbie fue destinado a la Oficina de Asuntos Judíos y enviado a Ámsterdam, y más tarde, en mayo de 1942, a Lyon, Francia. Los inventores del Holocausto lo acusarían de numerosos crímenes, incluyendo la captura de 44 niños judíos escondidos en la villa d'Issio y la tortura y posterior muerte de Jean Moulin, el miembro de la resistencia francesa de más alto rango. También se le acusó del envío a campos de concentración de 7.500 personas, 4.432 asesinatos y el arresto y tortura de 14.311 combatientes de la resistencia atribuidos a su actividad o a la de sus subordinados. La caída de la Alemania nazi significó también la prematura condena de la Falange Socialista Boliviana y de su líder y fundador. Eisenhower, al mando de la Casa Blanca, orquestó la derrota de los nacionalsocialismos emergentes latinoamericanos, financiando una cobertura amplia en dinero y asesores a actores conocidos por su afinidad al comunismo y o a la masonería. Es el caso de Víctor Paz Estenssoro, abyecto comunista encubierto, filosionista de la oligarquía masónica boliviana, masón grado 33, que con ayuda de agentes encubiertos de la CIA asusó mediante una campaña propagandística de largo aliento a mineros y campesinos, prometiéndoles minas y tierras, a cambio de ser el brazo armado de la revolución. Óscar Únzaga de la Vega, como jefe nacional de Falange Socialista Boliviana,
decidió enfrentarse a la dictadura bolchevique del MNR, surgida el 9 de abril de 1952. Hay todavía quienes no conciben la faz marxista de los movimentistas, pero sus actos hablan por sí solos. Anarquizaron la sociedad con la lucha de clases. Expropiaron las tierras productivas de los opositores políticos, no así las fincas de prominentes masones y sectarios de la corriente liberal marxista. Nacionalizaron las minas solo para pagar enormes indemnizaciones a sus fraternos del estaño devaluado. Otorgaron carnets de identidad a un campesinado ignorante de esta pervertida conspiración, enervando los más bajos sentimientos de codicia y envidia en su reforma agraria, que devastó el campo, y lo peor recién estaba por venir, ya que importaron agentes de represión extranjeros especializados en los métodos de la policía política marxista a usanza de las checas republicanas y soviéticas. El control político inició sus actividades en 1953, con un total de 150 agentes, que poco a poco fueron en aumento, hasta llegar en 1964 a 600 aproximadamente. Solo en La Paz, y sin contar confidentes y soplones que no ganaban sueldo, aunque sí recibían jugosas comisiones. Prostitutas, peluqueros, lustrabotas, taxistas y otros sirvieron de escuchas y delatores contra cualquier ciudadano indefenso. Barzolas y milicianos aterrorizaron a la población. Violaciones, vejaciones, torturas estuvieron a la orden del día, así como grandes masacres de militantes de la Falange Socialista Boliviana, que fue sangrientamente desmantelada. Célebres son los sicarios y psicópatas represores, comisarios políticos del pueblo. Luis Gayán Contador, antiguo mercenario chileno que sirvió en la Guerra del Chaco y segundo en la jerarquía. Ademar Menacho y el jefe, torturador, criminal y asesino Claudio San Román, entrenado por el FBI, con Jorge Orozco Lorenzetti, René Gallardo Sempertegui, Óscar Arano Peredo, Mario Zuleta, José Soria Galvarro, Raúl Gómez, Andrés Herbas Ramallo y otros que conformaban ese grupo de agentes y milicianos. Es el aparato de represión mejor organizado de la Bolivia bolchevique del MNR. Ojos vaciados, tímpanos reventados, castraciones y otras mutilaciones, vejaciones de crueldad sin par fueron infringidas hasta a grandes héroes nacionales como Bernardino Bilbao Rioja. Nunca se olvidará cómo una masa embrutecida y alcoholizada por los agentes de control político humilló a sus propias fuerzas armadas, que desfilaron por las calles a tiempo de ser escupidos, con la gorra y las chaquetas al revés, entre insultos, puñetes y patadas. Ese es el maldito comunismo de mentalidad judaica. Luchando desde la clandestinidad, la Falange era añorada por un pueblo sometido, cada vez más empobrecido y hambriento. Se hacían largas colas por un vale de pan o harina. Es la forma bolchevique de someter a un pueblo, mediante el hambre y el terror. Para las elecciones generales del 17 de junio de 1956, el jefe falangista decretó abstención a sus seguidores por no existir garantías ni libertad para sufragar. Sin embargo, el pueblo se volcó a los recintos electorales, pese a la presencia de las temibles barzolas y de milicianos armados que amedrentaban a los votantes. Para el gobierno fue humillante comprobar que Óscar Únzaga de la Vega obtuvo la más alta votación en las capitales departamentales y en las principales provincias. El triunfo falangista conmovió a todo el país. El gobierno, consciente de su derrota y temeroso por el apoyo masivo del pueblo a Únzaga de la Vega, recurrió al fraude electoral más escandaloso de nuestra historia. En las poblaciones campesinas analfabetas, dominadas por los corregidores y sindicalistas movicomunistas, se llenaron las ánforas con la papeleta rosada, sobrepasando con más del doble a los habitantes de dichas comunidades. Más el apoyo de 40.000 milicianos fuertemente armados, el gobierno movicomunista cambió el rumbo de la historia, demostrando que el pueblo no elige a sus verdaderos representantes. Pisotearon las leyes conculcando los derechos ciudadanos y obligaron a Óscar Únzaga de la Vega a tomar una vez más el camino del destierro. Jamás deben ser olvidados los descuartizamientos y destripamientos de Terevinto, perpetrados por una horda miliciana drogada. La lucha emprendida por el líder falangista culminó la noche nefasta del 19 de abril de 1959, cuando las huestes movicomunistas lo asesinaron junto a su leal camarada René Gallardo Gallardo en
una casona de la calle Larecaja, número 188, de la ciudad de La Paz. Ese mismo día, en el cuartel Sucre de la misma ciudad, fueron fusilados, con las manos en alto, más de 20 prominentes dirigentes de Falange, y en las calles paceñas, hordas de sanguinarias, barzolas y milicianos sin entrañas dieron muerte a decenas de falangistas. Así el gobierno del MNR truncó la vida del líder místico de la Falange, el patriota que, enarbolando las banderas del nacionalsocialismo boliviano, hacía temblar a los enemigos del pueblo, comunistas de mentalidad judaica, traidores a su sangre y a su suelo. Óscar Únzaga de la Vega representó fielmente el numen arquetípico del héroe hiperbóreo, del avatar, líder carismático que profesa un amor entrañable a la naturaleza y los animales, inocentes, puros, fieles. Es el linaje espiritual del Cristo de la Vega, que también es patrón de Iberia, consagrado a la fidelidad y el compromiso. Su camino político truncó su anhelado sueño de ser agricultor y agrónomo. Poeta y literato, dejó para la posteridad canciones y ensayos de belleza y esclarecimiento sin par. Hoy rendimos homenaje a este mártir nacionalsocialista, a este patriota que legó su vida y muerte al ideal de la más noble y pura causa espiritual: ser guía de una nación libre, próspera, alegre y soberana.